Amigos, bienvenidos una vez más a su canal de terror Rincón Lúgubre. Esta vez les traigo otra recopilación de relatos de terror. En esta ocasión les relataré dos historias de fantasmas y una de duendes. Entonces espero que les agrade y vamos por la primera, titulada como El fantasma de la carretera de la señora Esther. Honestamente no creía en los aparecidos y fantasmas, pero eso cambió hace poco, cuando regresábamos de un viaje que hicimos a un pueblo. A la orilla de la carretera, saliendo de una curva, se atravesó un coche en un entronque, por lo que mi esposo bajó la velocidad tras pasar el auto. En ese momento volteé y vi a una persona arrastrándose a la orilla de la carretera. De inmediato le dije a mi esposo para que lo viera. Después pensé que era alguien en estado de ebriedad, pero al voltear de nuevo para señalárselo, su rostro era casi hueso y sus ojos eran sumamente rojos. En ese momento sentí mucho miedo y quería gritar, pero simplemente no podía. Mi esposo se dio cuenta del miedo que tenía, pero no preguntó nada. Llegamos a la casa y mi hija se encerró en su cuarto sin decir nada. Luego en mi habitación le conté a mi esposo lo que pasó. Esa noche sentí que todo mi cuerpo se helaba por dentro y al mismo tiempo tenía fiebre. En la madrugada mi hija fue a mi habitación 2 veces porque no podía dormir. Al día siguiente le pregunté qué le pasaba y me contó lo que había visto en la carretera. Curiosamente vio lo mismo que yo. Me describió cómo iba vestido y solo la cara. Empecé a investigar si allí había pasado algún accidente y supe que en ese tramo habían sucedido varios. Mi hermano es perito en accidentes automovilísticos, por lo cual me mostró unos videos que ellos graban en los accidentes. Después de buscar entre los que llevó, vi uno, en el que se ve cuando sacan a un señor vestido igual que al que vi. Desde ese día, cada vez que iba a dormir, veía una sombra y siempre me sentía muy helada. Un domingo fui al rancho y me estacioné en donde vi a aquel hombre o aparecido. Había varios nichos y 2 cruces. Oré y les pedí que siguieran su camino para que descansaran en paz. La flama de la veladora que había puesto en uno de los nichos se tornó violenta, como si un remolino estuviera adentro. 2 o 3 segundos después, quedó en calma. Desde esa noche ya no volví a ver la sombra en mi ventana y mi cuerpo se dejó de sentir cansado. ¿Qué opinan del relato de la señora Esther? ¿No les recuerda a eso que suelen contar los abuelos de que si ves a un fantasma, este puede, si tienes la mala suerte, que se quede contigo y te siga? ¿Qué opinan ustedes? Mi madre conoció al duende. Era un 10 de mayo del año de 1994 y estábamos de vacaciones en la tierra de mi madre. Ella es de una comunidad llamada Juan Felipe. Allá se tiene la creencia de que es malo o no muy recomendable ir al panteón a las 12 del día. ¿Por qué razón? La desconozco. Supongo que precisamente por lo que le pasó a ella. Pues bien, a mi madre ya se le había hecho tarde para llevar flores a mi abuela y bisabuela, quienes estaban enterradas en el panteón que quedaba como a 10 minutos de su casa. Y dio la casualidad de que ya iban a dar las 12 del mediodía. Una de las tías de mi madre le dijo que tal vez no había problema en ir a esa hora, ya que era 10 de mayo y el camposanto estaría con mucha gente a esa hora. Entonces mi mamá decidió ir. Ella nos cuenta que ya eran como 10 para las 12 cuando entró al cementerio y tal como le había comentado su tía, aún había gente en el panteón. Ella se dirigió primero a dejar flores a mi abuela. Posteriormente, cuando se dirigía a la tumba de mi bisabuela, notó que la gente comenzaba a desalojar el cementerio
pero no le dio importancia y llegó a acomodar las flores en las respectivas tumbas. De pronto notó que un niño de aproximadamente 4 o 5 años de edad, con ropa de gente muy humilde, se acercó a una tumba de al lado. Al principio a mi madre le pareció extraño que un niño de esa edad anduviera solo. Sin embargo, pensó que tal vez venía con una de las familias que estaban en el cementerio. El niño cargaba una cubetita con agua. Lo curioso del caso es que ese niñito le comenzaba a chistar a mi madre. Ella volteaba y el niño le sonreía. Poco después nos comentó que vio cómo ese niño vaciaba la cubeta con agua en los floreros de cemento que estaba en la tumba de junto. Posteriormente el niño comenzó a caminar hacia lo profundo del panteón. A mi madre le entró la curiosidad, ya que se dio cuenta que había muy poca gente en el panteón, así que siguió al pequeño. El niño comenzó a ir más a lo profundo del cementerio, hasta que cruzó el alambrado que rodeaba el panteón y se perdió en el monte. Mi madre nos cuenta que sintió un escalofrío y decidió regresar por sus cosas a la tumba de su abuela. Al llegar a esta, se le ocurrió asomarse a los floreros donde aquel niño había vertido el agua. ¿Y cuál fue su sorpresa? Los floreros estaban secos y hasta con telarañas. Tenían años que no les caía una sola gota de agua. Mi madre salió corriendo del camposanto y al llegar a su casa contó todo lo sucedido en el cementerio. La misma tía, con un tono así como si nada hubiera pasado, le dijo: «Ay, mijita, ha de ser el duende. ¿No ves que dicen que luego llega al cementerio pero no hace nada? No le tengas miedo, solo es el duende». Un relato algo interesante, si bien parecería que al final no tiene un desenlace terrorífico ni perturbador. Espérense al siguiente, el que cierra la recopilación de esta noche. Ese estoy seguro que los va a dejar pensando. El último relato de la noche corre a cargo de Cassandra y nos relata la pesadilla que vivió en un departamento que rentó hace algún tiempo. El relato está titulado simplemente como El departamento maldito. Buscando un departamento nuevo, me topé con un anuncio en el diario. Cuando hablé con el encargado, me dio un buen precio, solamente porque tenían dificultad de mantener rentado este departamento, el cual, por cierto, en la planta baja tenía un sótano. En el departamento había un enorme espejo ovalado con un marco dorado precioso. También había una mesita que combinaba con este. Finalmente me animé a rentar ese departamento. En una ocasión, como a las 3 de la madrugada, me desperté al escuchar un ruido espectacular. Fue como si un cristal se rompiera. Prendí la luz y observé con sorpresa que el espejo estaba hecho pedazos sin razón aparente. Como el espejo pendía sobre la mesita, también la hizo pedazos. Dichos objetos estaban justo enfrente de la puerta de la entrada. Era como si algo sobrenatural o invisible lo hubiera golpeado con gran fuerza. Al día siguiente limpié todo lo que había quedado de los muebles. Como estaba trabajando a tiempo completo, me tardé en desempacar las demás cajas que tenía. 7 días después del incidente del espejo, ocurrió lo siguiente. Al salir de ducharme, me sequé con una toalla y la tiré al piso mientras estaba mojada, y empecé a desempacar algunas cosas. Cuando las estaba acomodando en una mesita, me di vuelta y la toalla que había dejado tirada en el piso estaba en llamas. ¿Cómo? No lo sé. Pensé, si algo o alguien tuvo la fuerza para encender una toalla mojada,
No sería muy difícil hacérmelo a mí. Por ejemplo, cuando estuviera durmiendo, o simplemente provocar un incendio. Tenía una gata viviendo conmigo y parecía que algo o alguien la perseguía y la aterrorizaba. Traté de hacer una limpieza para deshacerme de eso, pero parecía que entre más limpiaba el departamento, las cosas empeoraban aún más. Hablé con el encargado y le pregunté si él sabía algo de la historia de este lugar, pero se hizo el tonto y no me dijo nada. Además, me advirtió que el contrato que firmé no lo podía romper y que debía permanecer el periodo que lo había rentado durante todo un año. Si yo decidía moverme, por ley tenía que pagar el 80% de la renta, viviera o no en ese lugar. Me encontraba en una situación sin salida y los ataques sobrenaturales continuaron, haciéndose cada vez más frecuentes. Durante el primer mes, me ocurrió esto. Una noche llegué muy cansada del trabajo. Me recosté en la sala y dormí probablemente una hora más o menos. Al despertar, toda la ropa de mi closet estaba tendida sobre mi cama. El mensaje era obvio. Era un lárgate de aquí o te va a ir más mal o más bien peor. Comencé a recoger mi ropa de la cama para colgarla de nuevo y me di cuenta que había una mancha de sangre seca y vieja en la pared del interior del closet. Yo me pregunté cómo llegó esa sangre al closet. Pensé que tal vez era pintura o alguna mancha de algo. Traté de hallar alguna explicación lógica. Tomé agua oxigenada de mi botiquín y al rociar la mancha empezó a producir espuma, lo que comprobó que era sangre de verdad y no pintura. Esa fue la primera ocasión en que sentí que estaba siendo atacada de una manera muy agresiva y violenta. Sentí que era un tipo de amenaza de muerte. En una ocasión invité a algunos amigos a mi departamento. De los 5 que asistieron esa noche, 3 de las muchachas, compañeras mías de las artes mágicas, me comentaron que sintieron miedo de estar ahí. Mi maestro y mi amigo me dijo, cuídate, porque son demasiados espíritus y más vas a tardar tú en sacarlos que ellos en regresar. Ten cuidado porque van a tirar a matar, por decirlo de alguna manera. Normalmente puedo verlos la mayor parte del tiempo, pero estos son extremadamente poderosos y no te van a dar la cara ni se van a comunicar contigo. Solo te van a atacar de una manera cobarde. Eso fue lo que me dijo mi amigo. Normalmente me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir al trabajo y todas las noches hacían ruidos para mantenerme exhausta, cansada y fuera de balance, tanto emocional como físicamente. Lo que les gustaba hacer para molestar y no dejarme dormir era abrir la llave del agua de la cocina o golpear unas campanas de viento. Las campanas eran muy pesadas, con tubos que medían de 70 a 90 centímetros de largo, con 3 centímetros de diámetro. Son de las que pones en el jardín y se necesita mucho viento para que hagan ruido. Pero teniéndolas adentro de la casa, donde no había viento ni nada que las pudiera mover, aún así algo las movía, como una mano moviéndolas de lado a lado. Más que miedo me causaba enojo. Les decía, déjenme dormir, ya estoy harta de ustedes, bola de cobardes. Ni siquiera tienen el valor de dejarme verlos. Si quieren algo, denme la cara, desgraciados. Al momento en que les gritaba, paraban los ruidos. Mi gata dormía bajo las sábanas conmigo. Así fuera tiempo de frío o de calor, ella buscaba mi protección. La situación estaba afectando unas úlceras gastrointestinales que ya llevaba años sufriendo, pero la situación hacía que el sangrado estuviera fuera de control y terminé en un hospital por 3 semanas. Justo en ese tiempo, mi contrato de un año llegó a su fin. 2 semanas después de salir del hospital, empecé mi mudanza.
Curiosamente, después que visité a una sacerdotisa wicca como yo, en un departamento que estaba a media cuadra de este lugar, me enteré que cuando ella compró su casa, misteriosamente estaba a un precio más bajo de lo esperado. Al hacer renovaciones en el lugar, descubrieron en el sótano algo tan impactante que tuvieron que contactar a las autoridades municipales. Al excavar, hallaron restos humanos muy antiguos, junto con objetos que fueron usados durante rituales satánicos. Las osamentas eran de 6 niños con señales de tortura. Se calculó que estaban ahí desde principios del siglo XX, por ahí de 1908. Nunca voy a saber si quienes me atacaban constantemente durante el año que viví en el área eran malos, ni sabré si eran víctimas o victimarios, pero sí que esas agresiones que me hicieron eran con intenciones malignas. Esto sucedió en una de las áreas más viejas del Paso, Texas, conocida como Sunset Heights. Ha sido el único lugar en donde las presencias de estos seres nunca me permitieron observarlos, pues normalmente puedo hacerlos, algo que ya no me asusta, puesto que desde que tengo uso de razón he sido capaz de esto. El único problema para mí es saber si están vivos o muertos. El bien y el mal coexisten en este plano. Afortunadamente siempre me he topado con fantasmas, por llamarlos de alguna manera, buenos, excepto por contados casos como en el que les acabo de relatar. Muy bien, muchachos, luego de escuchar estos relatos, díganme qué opinan. ¿Les gustó? ¿Les alcanzó para perturbar un poco su noche? Espero que haya sido así y que los hayan disfrutado. Entonces, nos vemos pronto en una edición más de Rincón Lúgubre, donde el miedo a lo desconocido es solamente el inicio. Buenas noches.